Buenas tardes, les saludo con la paz del Señor, hermanos, a todos los que están conectando y a todos los que van a ver este video. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor y estamos viendo la tercera palabra más del Señor. Gracias a Dios, hoy más estamos por este medio, el siguiente domingo también y así sucesivamente. Tal vez algún domingo transmitamos en vivo y quizá algún domingo ya empecemos a transmitir por Zoom, Dios mediante. Pero por el momento estamos por este medio, así que les invito a que podamos seguir con esta serie de prédicas tituladas Las últimas 7 palabras del Señor cuando estaba crucificado, cuando estaba colgado en la cruz. Vamos a orar antes de empezar y quisiera que me acompañen en oración inclinando sus cabezas. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te pido que nos hables, que tú nos enseñes más de ti y que te podamos conocer más para amarte y obedecerte y transformar nuestras vidas a tu imagen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Como ya hemos visto en la anterior semana, la segunda palabra, hoy nos toca ver la tercera palabra. Entonces, el texto base está en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Y en estos versículos leemos, voy a parafrasear, para sacar lo que quiero resaltar de estos dos versículos. Mujer, el Señor Jesús ahí en la cruz dijo, mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a María, y Juan, he aquí tu madre, refiriéndose a Juan, el apóstol amado, Juan, el apóstol. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús diciendo estas palabras. Antes de ver estos versículos como tal, a manera de introducción vamos a ver que realmente es una gran responsabilidad para los hijos el cuidar de los padres, ¿no? Eso es una regla, debería ser una regla general. Aquí en Bolivia, hace algún tiempo atrás, si yo no mal recuerdo, se estaba hablando de que sería que, bueno, que los hijos pasen pensiones a los padres que son de la tercera edad. Y me parece buena esa opción, esa ley, si es que se lograra ejecutar. Sin embargo, también hay que resaltar que para mal de nuestra sociedad, más que todo aquí en Bolivia, a los que se descuidan son más a las personas de la tercera edad. Son personas que los hijos ya lo ven como una carga, como alguien que, como alguien que tienen que deshacerse. Y es triste porque podemos ver a padres que dan de su dinero, de su tiempo, de su, de su vida al cuidar de sus hijos o al cuidar, todavía mantener a sus hijos siendo ya teniendo familias, pero que cuando estas personas ya no pueden generar plata, hay mucha gente aquí en nuestra cultura que los ven como un estorbo, que se quieren deshacer de ellos y hasta incluso les sacan a la calle a mendigar, a pedir plata. Entonces, sería bueno que haya una ley, así obligan a todos los hijos. Pero la palabra del Señor a los cristianos, por medio de estas palabras, nos enseña, por medio de estas palabras que el Señor Jesús dijo ahí en la cruz, nos enseña a nosotros a no ser malagradecidos, sino a ser responsables con nuestros padres. Si ellos ya no tienen fuerzas para trabajar, si son mayores, nosotros debemos recordar esta responsabilidad de cuidar de ellos, así como ellos cuidaron de nosotros en su debido tiempo. Todos los que hemos tenido hijos o los que tenemos hijos, sabemos que cuando son bebés, cuando son pequeños, el tener hijos es un trabajo extra, ¿no? Es cansador, no me quejo, realmente es un hermoso trabajo, pero cansa. No me quejo, como les digo, hermanos, pero todos sabemos que tiene un costo, especialmente para la mamá, ¿verdad? De igual manera, nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar, todos hemos sido bebés, todos hemos tenido que lactar, hemos llorado por leche, hemos llorado cuando estábamos enfermos, o hemos llorado porque estábamos sucios,
¿no? Entonces, y antes no había pañales, o sea que nuestros padres, en especial nuestra madre, ha sufrido, nuestras mamás han sufrido más que las de ahora, porque ahora hay pañales, gracias a Dios. Pero imagínense vivir en esos tiempos. Realmente era un trabajo, ¿no? Entonces, así como ellos han cuidado de nosotros en esa etapa, nosotros mínimamente deberíamos cuidar de ellos cuando lleguen a tener una edad en la que ellos no puedan cuidar de sí mismos. Como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos de esta manera, pues así también nos manda la Biblia. Y no solamente cuidar de nuestros padres, sino que ya siendo cristianos, si nosotros tenemos un hermano en la fe que es mayor de edad y no tiene hijos, o que sus hijos son unos mal agradecidos y que no cuidan de él o de la hermana mayor, entonces nosotros cristianos nos podemos hacer cargo de ellos porque ya somos familia, y eso vamos a verlo también hoy. Así que vamos a leer la palabra del Señor y les invito a que busquen Mateo capítulo 15, versículo 4. Estamos en la introducción, hermanos. Dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ningún ser humano, hermanos, escuchen esto muy bien, hermanos. Hemos leído estos versículos y en estos versículos podemos sacar muchas aplicaciones, ¿verdad? Pero recordemos esto, hermanos. Ningún ser humano debería descuidar a sus padres. Ningún ser humano debería olvidarse de su madre o de su padre, porque ellos le han engendrado. Y por eso uno debe tener la responsabilidad para con sus padres de sustentar y ayudarlos hasta el final. Todos vamos a envejecer, hermanos. Si tú no cuidas de tus padres, como dicen aquel dicho, el mundo da vueltas y puede ser que si tienes hijos y cuando tú envejezcas y tú llegues a envejecer, tus hijos no van a cuidar de ti. O como dicen, lo que estás sembrando vas a cosechar. Y eso es una regla que se cumple, hermanos. Bueno, yo he visto en muchos casos que sí se cumple, así que quizá algunos sean casos especiales y no pasa, pero en la mayor parte sí pasa, se repite la historia. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, a diferencia de la humanidad, debemos tener esta responsabilidad presente todo el tiempo. Y aquí en estos versículos que hemos leído más arriba, al principio, el texto base que tenemos para ver hoy día, mujer, he aquí tu hijo, y Juan, he aquí tu madre. Aquí el Señor Jesús está hablando de su madre, ¿no? Pero quizás si estuviera vivo José, supongo que quizá hubiera hecho también lo mismo. Preocuparse de los padres es el deber de un hijo, a la medida de las posibilidades, ¿no? Pero generalmente cuando ya no tengan fuerzas, debemos los cristianos, sus hijos, estar con los padres. En otras palabras, adoptarlos y cuidar de ellos, ¿no? Bien, así como nos enseña el Señor Jesús cuando está ahí muriendo en la cruz, Él pone en orden sus cosas y nos enseña que debemos también nosotros ser agradecidos con los padres, ¿no? No hay excusa, esto es para aplicación para nosotros, no hay excusa para tratar mal o tratarlos mal a los padres. Olvidarnos de ellos, no hay excusa para hacer tal cosa, no hay excusa para descuidarnos de ellos. Tú puedes haber tenido los peores padres del mundo, por así decirlo, pero eso no justifica el hecho de que tú no cuides de ellos. Eso no significa que tú dejes de honrarlos. Por más, en tu opinión, sean los peores padres que has tenido, eso no significa que tengas que descuidarlos, ¿no? Más lo contrario, como cristianos debemos cuidar de ellos
por el simple hecho de que ellos son nuestros padres y el Señor nos ha permitido nacer a través de ellos. Debemos cuidar de ellos. Entre muchas cosas que ellos nos han dado la vida, ¿no? Bueno, por así decirlo. Ellos nos han engendrado y por eso tenemos una responsabilidad hasta nuestra muerte, ¿no? O hasta la muerte de ellos. De los cristianos está el no ser ingrato, ¿no? En los cristianos está el no ser ingratos, sino el ser agradecidos con lo que tenemos, con todo lo que tenemos, en las cosas buenas, en las cosas malas, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. El cristiano vive y aprende a ser agradecido con los padres que tiene de igual manera. Y no es ingrato, ¿no? No es ingrato. Eso es lo que le caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Pero ¿qué pasa como en los últimos versículos que hemos leído en Mateo? Si un hijo se olvida de sus padres y vive una vida religiosa y dice, no tengo dinero para darte porque todo es ofrenda y no me alcanza. Eso significa que ese es un hijo religioso. Puede ir a la iglesia, puede ser lo que quiera, puede ser incluso un miembro muy activo de la iglesia, pero simplemente es eso, un religioso. Y los religiosos simplemente aparentan por fuera, pero por dentro se están muriendo. Y un religioso va camino al infierno. Si esa religión le hace olvidarse de sus padres, de la responsabilidad con sus padres. Uno que actúa así como hemos leído en Mateo, uno que solamente se entrega a la caridad, a la filantropía, como dicen, a la ayuda a las personas, a la humanidad, un amor, un aprecio para la gente, pero no tiene cuidado para los de su familia, en especial para los con sus padres, porque no pueden cuidarse de sí mismo por su edad. Ese es un religioso y un hipócrita. No es un verdadero hijo de Dios, no es un hijo de Dios, porque en su corazón solamente anda el aparentar, ¿no? El quedar bien. Y es interesante leer que esta es una actitud de un necio, ¿no? En Proverbios capítulo 17, versículo 25 dice, en Proverbios capítulo 17, versículo 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio a luz. La necedad generalmente está relacionado a alguien que no quiere entender una realidad, alguien sin seso, sin entendimiento. Entonces, el hijo necio dice que es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Entonces, si hay uno que dice ser cristiano y olvida de cuidar de sus padres cuando son mayores, significa que nunca ha conocido a Dios, ¿no? Significa que nunca ha conocido a Dios, porque es un necio. Es verdad, ¿no? Y no es cristiano, ¿no? Ahora, es verdad, y todos nos damos cuenta, que estamos viviendo en tiempos donde mucha gente no tiene ningún afecto sobre sus padres, sobre su madre y sobre su padre. Lamentablemente, donde esto que leemos es cierto, lo que leemos en Mateo 24, versículo 12. Les invito a que busquen Mateo 24, 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en tiempos donde vemos realmente que la maldad se ha multiplicado. En realidad, desde que el pecado entró a la humanidad, la maldad en la gente, en las personas, es mucha. Lo que escuchamos en las noticias solo es parte de lo que se puede llegar a mostrar. Seguramente de fondo hay más problemas, en tantos casos que desconocemos, ¿no? Donde padres abandonan donde hijos abandonan a sus padres, ¿no? Y de verdad, hermanos, hay personas que en estos tiempos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Creen en tantas mentiras que han llegado a creer que es verdad esas mentiras, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros hoy podemos estar conscientes de que la verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y al leer este versículo nos podemos dar cuenta que es cierto. Por la maldad el amor de muchos se ha enfriado. Ahora recuerden, todos tenemos la maldad. En cierto grado, nosotros los cristianos que hemos reconocido que tenemos la maldad, vamos a lidiar con el mal hasta las puertas del cielo. Pero el mundo que no lucha contra la maldad, imagínense, por eso escuchamos noticias donde incluso los hijos llegan a golpear a sus padres.
simplemente es porque no tienen a Cristo en su corazón, o que hijos olvidan a sus padres. Hasta incluso hay una novela bien conocida aquí en Bolivia, Me avergüenzan tus polleras, hasta incluso hijos que se avergüenzan de sus padres. Eso es una actitud de un necio, ¿no? De alguien que es amargura a su madre, que hace llorar a su padre. Ese no es cristiano, no puede ser cristiano. Por este mal, por el gran mal que todavía hay en esas personas, es por eso que hay divorcio, incluso en cristianos, ¿no? Que se dejan, eh, que dejan el pecado en sus vidas y no lidian con el pecado, eh, llegan a divorcios, personas que no son cristianas también. Es por eso que hay hijos que matan a sus padres, o hay padres que matan a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, en este punto vemos que el Señor nos está enseñando que el amor a los padres, en este caso hacia la madre, debe ser hasta que muramos, o ellos mueran primero. El Señor Jesús, lo que vemos en el ejemplo del Señor Jesús aquí en la cruz, es que Él se encargó de su madre, dejándola en buenas manos. Realmente el Señor se preocupó con un amor, con esa ternura de su madre. El Señor Jesús realmente era todo lo que decía ser. Nunca fue un hipócrita, nunca decía una cosa y hacía otra. Él realmente era agradecido y no un mal agradecido. Y Él nos manda a ser como Él, hermanos. Él es nuestro ejemplo, nuestro enfoque para seguir, para continuar, para imitar. Entonces el Señor Jesús realmente es genuino en todo lo que dice y hace. Y aquí lo que estamos aprendiendo en este texto es eso. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer el versículo 25, Juan capítulo 19, versículo 25, por favor. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan capítulo 19, versículo 26 hasta el 20, vamos a leer, hermanos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a leer otra vez, hermanos. Leamos desde el versículo 17, perdón, hermanos. Juan capítulo 19, versículo 17. Más arriba vamos a leer para ver el contexto. Y hermanos, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Versículo 18. Juan capítulo 19, versículo 18 para adelante, vamos a seguir leyendo. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, hermanos, estamos viendo dónde está el Señor Jesús. Está crucificado en la cruz. Él está colgado en medio de 2 hombres que eran ladrones. Y
estaban pagando por sus delitos. Y el Señor Jesús está en medio, colgado, desangrándose, y mientras moría, dijo estas palabras, ¿no? Estas 7 palabras, y hoy estamos viendo la tercera, que la Biblia registra. Y cuando estaba muriendo, dice esto, ¿no? Mujer, he aquí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. No podemos pasar por alto que el Señor Jesús está muriendo, hermanos. Eso es inevitable. Él está muriendo ahí en la cruz, de la manera más cruel y más humillante que pueda haber, de una manera muy triste. Él está muriendo ahí en la cruz. Pero antes de morir, Él está poniendo en orden las cosas. Es interesante notar esto, no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también en la vida de los patriarcas como Jacob, por ejemplo, como en el caso de Abraham, que sabían que estaban muriendo y ponen en orden, por así decirlo, ponen en orden su casa. Bien, algo que nosotros tenemos que aprender cuando estamos cerca de la muerte, poner en orden la casa, ¿no? De tener cuidado, ¿no? Como el rey David también. Bien, cuando está muriendo el Señor Jesús, entonces pone en orden. En este caso, ve a su madre, que está sola, ¿no? Pero la forma en la que se dirige a su madre es mujer, ¿no? Esto no es una falta de respeto, hermanos. No está despreciando lo que hizo María. Sin embargo, esta es una manera de hacernos notar que está muriendo no cualquier hombre, no cualquier hijo de hombre, sino el Señor. Y de una manera divina, como el Señor está dando un mandato ahí, ¿no? Interesante es notar esto, hermanos. No era cualquier hombre, era el Señor el que estaba diciendo estas palabras. Como leímos, las 3 Marías estaban ahí presentes, estaban llorando que el Señor Jesús estaba muriendo. Y vemos que ninguno de los hermanos de Señor Jesús estaba ahí, ¿no? Jesús tenía hermanos y no estaban presentes ahí. Y, y Él se hace cargo, ¿no? de María. Al parecer sus hermanos todavía no creían en este punto que el Señor Jesús era el Señor, ¿no? Que era Dios, el Salvador. Entonces el Señor, desde la cruz, de una manera amorosa y tierna, le encarga al apóstol Juan el cuidado de su madre, ¿no? Y las palabras con las que el Señor se refiere para hacer este encargo nos hacen ver que es un encargo especial, ¿no? He aquí tu madre, y a su madre dijo, he aquí tu hijo. Esto nos hace notar que a la muerte del Señor, también esto creó una familia espiritual, hermanos, ¿no? Leamos Juan capítulo 20, versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Gálatas capítulo 4, eso es porque es el Señor, ya no se dejaba tocar, no era cualquier hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera. Mateo capítulo 2, versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es hermoso notar esto, hermanos, que cuando uno llega a ser cristiano por medio de la fe en Jesús, inmediatamente uno se convierte en hijo de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios eh, y, y conoce a otros hijos de Dios, nos llamamos hermanos, porque hemos creído, porque tenemos el mismo Padre, Dios. Entonces, somos familia. Y adoptamos, por así decirlo, una familia espiritual. Somos adoptados en una familia espiritual. Entonces, cada uno vela por uno. Y realmente yo puedo dar fe de que uno puede tener mucho afecto por hermanos, ¿no? Hasta incluso podría llegar a dar la vida por familia, por una familia espiritual. Pero sería doble bendición que tú, si eres de la primera generación, que tus padres, como en mi caso, yo soy cristiano en mi familia, pero mis papás no, pero sería doble bendición saber que si ellos llegaran a conocer a Dios, realmente me moriría tranquilo, pero
Mientras, hasta ahora sigo orando para que el Señor toque sus corazones y también viendo el momento para cuidar de ellos, ¿no? Entre las muchas cosas que yo oro es esto, y no me canso de orar por la conversión de mis papás. Sé que todos ustedes también desean lo mismo, hermanos, ¿no? Por si tienen familiares que no son creyentes también. Pero realmente el Señor nos enseña aquí que tenemos una familia espiritual también, ¿no? Si hay una hermana mayor que llega a la iglesia, nosotros debemos cuidar de ella, ¿no? Y no tiene familia física, o si tiene una familia física malagradecida, la iglesia, los hermanos, como familia cuidamos también los unos de los otros. Bien, entonces, hermanos, aprendamos esta gran verdad, ¿no? Cuidemos de nuestros padres, así como el Señor Jesús cuida de ellos. Pidamos al Señor Jesús que nos dé gracia para cuidar de ellos, para valorar la familia que tenemos, ¿no? Eh, Bien, hermanos, el Señor Jesús nos enseña esta gran verdad y yo les animo a que ustedes oren por sus padres, a que si tienen papás mayores, aprendan a cuidar de ellos, ¿no? A apartar dinero, a velar por ellos, así como ellos han cuidado de ustedes, hermanos. Y yo oro por mis papás y yo sé que va a llegar el momento en que voy a también tener que cuidar de ellos y con mucho gusto lo voy a hacer. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos da este ejemplo y nosotros de igual manera vamos a hacerlo, porque eso es algo que nos ha dejado como enseñanza el Señor, hermanos. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor, hermanos. Espero que sea edificación para sus vidas y lo pongan en práctica. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar orando, hermanos, ¿ya? Amado Señor, gracias porque nos has dado padres y podemos disfrutar de ellos, los que tenemos, Señor. Y por nosotros la responsabilidad de cuidar y velar por ellos cuando ellos ya no puedan hacerlo por ellos mismos, Señor. Te pedimos tu gracia y tus fuerzas para hacerlo, Señor. Queremos ser como tú, Señor Jesús, cuidar nuestra familia y también cuidar nuestra familia espiritual. Y gracias por darnos también una familia espiritual, Señor. Extiende nuestra familia espiritual a nuestros familiares que no te conocen. Te lo rogamos, Padre, para que podamos ser en esta tierra experimentar más felicidad también, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos por este medio el próximo domingo, Dios mediante. Dios les bendiga.